Pues vamos allá. Primero me gustaría presentarles un poco por encima, pues, qué es COMSOL Multiphysics. Imagino que la mayoría de vosotras y vosotros que os habéis apuntado al webinar de hoy, pues probablemente tenéis cierta idea o ya habéis tenido algún contacto incluso con este programa de modelización y simulación numérica multifísica, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, pues es un programa, es un software que bueno, tiene implementadas ciertas leyes físicas y un análisis en elementos finitos. Es un programa que puede utilizarse en multitud de sectores. Por ejemplo, en ingeniería, para temas de fabricación, de desarrollo de nuevos productos, de patentes, de desarrollar nuevas ideas. En investigación, por supuesto, cuando queremos mejorar un producto, cuando queremos optimizar sus parámetros, eh, pues en un sinfín de aplicaciones, no solo en ingeniería, podemos pensar también en aplicaciones biomédicas, prácticamente cualquier campo que se nos pueda imaginar, ¿no? Esta herramienta nos va a permitir, por una parte, comprender, por ejemplo, un modelo físico, con todas sus físicas acopladas, nos va a permitir predecir cierto comportamiento de esos modelos e incluso nos va a permitir innovar o bien optimizar una geometría, por ejemplo, si es el caso de una mejora del diseño de un producto. Además de todo esto, cuando trabajamos con nuestros modelos y nuestras simulaciones, podemos desarrollar aplicaciones propias. Y esto resulta fantástico por si, por ejemplo, necesitamos distribuir esa aplicación, bien a nuestros colaboradores dentro de nuestro equipo de trabajo o bien en otra empresa, en otro grupo de investigación, lo que sea, quizás sin necesidad de que tengan instalado el software. Esta es una de las potenciales aplicaciones que tiene también COMSOL. ¿Qué campos podemos simular? Pues tenemos mecánica estructural, por ejemplo, tenemos mecánica de fluidos, tenemos ingeniería eléctrica, simulaciones químicas. Podemos hablar de electroquímica también hoy día con este topic tan de actualidad como es el modelado, por ejemplo, de pilas de combustible o de electrolizadores, ¿no? En este sector del hidrógeno. Y el potencial fantástico que tiene COMSOL es que podemos acoplar todos estos fenómenos de forma conjunta. Podemos abordar problemas de multifísica. Podemos incluir dos multifísicas o incluso más físicas que estén acopladas con interacción entre ellas, con acoplamiento y sin limitación. Podemos hacerlo todas las combinaciones que necesitemos o que queramos. Por supuesto, podemos simular una física única en un ambiente integrado. Eso se puede hacer. Puede ser que tengamos un modelo. Bueno, pues un día quiero estudiarlo desde el punto de vista de la transferencia de calor, pero en cierto momento pues quiero comprobar cómo se comporta hacia ciertos estímulos de deformación, etcétera, etcétera. Es decir, con el mismo flujo de trabajo, mi misma geometría, mi mismo modelo, puedo hacer distintas simulaciones de físicas únicas o acoplar todas estas físicas. Entonces, bueno, podemos decir que es un producto muy multidisciplinar en una plataforma de simulación unificada, que es una gran ventaja que presenta. Bueno, les presento un poco los distintos módulos que podemos tener en COMSOL. Como les adelantaba, podemos hablar de la ingeniería eléctrica, química, transmisión de calor, como el webinar que celebramos ayer, mecánica estructural. Podemos incorporar nuestras propias ecuaciones en caso de que lo necesitemos, porque necesitemos personalizar mucho nuestros modelos, porque estemos desarrollando una nueva teoría. No lo sé, el caso es que se puede implementar podemos introducir nuestras propias ecuaciones. Se puede optimizar un modelo en base a una función objetivo a la que queramos y además se puede integrar COMSOL con otras herramientas. Por ejemplo, se puede integrar con la herramienta MATLAB, con Excel y con un archivo, bueno, mejor dicho, con programas que me permitan crear geometría. Por ejemplo, SolidWorks. Yo podría crear mi geometría de un modelo, el que sea, un producto que esté trabajando, que esté desarrollando. Puedo crearla con esos programas CAD e importar mi geometría en COMSOL, de forma que puedo integrarlo en definitiva con otras herramientas. Y así dicho, lo mismo, pues podemos crear aplicaciones con nuestro modelo, creando interfaz de usuario e incluso generar informes si nos necesitamos, que pues a veces son de utilidad cuando estamos trabajando con otro grupo de investigación o necesitamos presentar algún informe en nuestra empresa, nuestra compañía, lo que sea, también tenemos la posibilidad de realizarlo. Bueno, algo que tienen en común prácticamente todos los módulos y todas las físicas que llevan incorporadas es la selección de materiales. Cuando yo tengo una geometría dada de un producto, el que sea, de un objeto que yo quiero modelar y quiero simular para estudiar su comportamiento o para optimizarlo, tengo que informar a COMSOL de qué materiales lo integran. Entonces, en el webinar de hoy, nuestro objetivo es centrarnos en los materiales. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver la lista de materiales predefinidos que hay en COMSOL, que ya les adelanto que son un montón, hay una grandísima variedad.
Vamos a ver, bueno, abriré ahora Console y exploraremos ahí un poco qué es lo que tenemos. Les invito a que, por favor, abran su Console también. Intentaré ir lo suficientemente despacio como para que más o menos puedan seguirme. Y, por supuesto, cada vez que tengáis una pregunta, estaré encantado de responderla. Así que, por favor, no dudéis en preguntar todo aquello que necesitéis. Vamos a ver también cómo definir nuevos materiales, por ejemplo, a partir de ecuaciones. Bien, imaginad que podemos tener datos experimentales y que, de un material que estamos pues desarrollando o lo que sea y queremos utilizarlo en nuestras simulaciones, vamos a ver cómo se hace eso, utilizando distintas funciones para definir propiedades de materiales, por ejemplo, una conductividad térmica, una densidad, un calor específico, etcétera, etcétera. Vamos a aprender cómo se definen materiales de forma global, de forma que yo pueda insertar en un mismo workflow distintos componentes y definir los materiales una única vez. ¿De acuerdo? Y por último, vamos a ver cómo se hacen esos análisis de unas simulaciones paramétricas. Yo asigno a una superficie varios materiales a la vez y puedo realizar simulaciones consecutivas dando un solo clic, de forma que puedo comparar los resultados haciendo en realidad una única simulación, o al menos una única ejecución de una serie de simulaciones. ¿De acuerdo? Si tenemos tiempo al final, me gustaría mostrar también un tipo de material muy interesante que tenemos en COMSOL, que son los layer materials. Son materiales que me permiten definir en una condición de superficie un material multicapa, ¿de acuerdo? Vamos a intentar al menos comentar un poco al final de este webinar algún aspecto relacionado con eso. Muy bien, pues mostrándoles una vista así un poco de pájaro de los distintos materiales que tenemos en la base de datos de Comsol, decir que, bueno, tenemos más de 2.500 materiales con más de 20.000 propiedades, es decir, tenemos una enorme variedad de materiales y de propiedades que podemos utilizar en nuestros modelos. Aún así, aprenderemos a definir nuevos, porque siempre puede venir bien y pues lo podemos necesitar, ¿no? Ahora pasaremos a Comsol, abriremos la herramienta y bueno, pues vamos a bucear un poquito más en todas estas categorías. Pero bueno, adelantándome un poco, ya vemos que hay materiales de una librería que los built-in materials, que sería una librería más bien básica. Y luego tenemos una serie de materiales específicos para las distintas categorías. Por ejemplo, pues si queremos estudiar fenómenos de corrección, fenómenos de almacenamiento de energía, en edificios también, si queremos estudiar óptica, acústica, etcétera, etcétera. Dígase lo que queráis, ¿no? Hay una enorme variedad, una base de datos extensa que podemos explorar y que podemos utilizar. Además, tenemos la posibilidad de tener nuestra propia librería, de forma que cada vez que creamos un nuevo material, podemos guardarlo y utilizarlo en nuestras futuras simulaciones, en nuestras futuras modelizaciones. ¿De acuerdo? Entonces, hoy vamos a ver dos ejemplos. Principalmente vamos a trabajar con uno. Se trata de un intercambiador de calor de flujo cruzado, donde, bueno, pues tenemos un fluido que va por dentro de estos canales que se observan aquí y tenemos un frame, digamos, una parte sólida que hace que esto tenga la consistencia, ¿no? Aquí arriba os muestro una imagen de cómo es el funcionamiento de este tipo de intercambiador de flujo cruzado, cómo el fluido va por dentro de los canales y tenemos esa estructura sólida pues que da cohesión a todo el sistema. Vamos a trabajar con un ejemplo que viene predefinido en COMSOL, lo voy a abrir. Los que o las que estéis siguiendo mi explicación, voy a intentar hacerlo rápido porque vamos a abrir el ejemplo de COMSOL que ya viene resuelto completamente y vamos a borrar los materiales, voy a borrar prácticamente todo, solo me voy a quedar con la geometría, los parámetros y la física. Ahora vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Cuando definamos materiales, probablemente rescataremos esto porque vamos a definir un nuevo material, le asignaremos un nombre aleatorio para el aire en este caso, pero nos servirá para comprender cómo se define un nuevo material y cómo se definen sus propiedades a partir de funciones, ¿de acuerdo? Vamos a definir una densidad que será una función de la presión y la temperatura. Se trata de una expresión muy simple, es decir, es la ley de los gases ideales, donde tenemos en cuenta el peso o la masa molecular del aire y la constante de los gases ideales, es decir, una densidad que es función de presión y temperatura. Vamos a definir una viscosidad dinámica que necesitaremos para la física de flujo laminar, una viscosidad que va a ser función de la temperatura para el aire también. Y luego, utilizando ficheros de texto, esto probablemente no lo podréis hacer, pues necesitáis tener acceso a los ficheros, pero bueno, les mostraré cómo hacerlo. Vamos a definir una conductividad térmica a función de la temperatura interpolando en un fichero de texto, que puede representar, por ejemplo, una simulación externa o bien datos de laboratorio. Y luego el calor específico
a presión constante, lo vamos a definir con una función definida a trozos, ¿vale? Como les comentaba, si tenemos tiempo al final de este webinar, pero que sí, haremos algún apunte sobre estos interesantes materiales por capas, ¿de acuerdo? Ya volveremos aquí. Entonces, bueno, en este punto lo más interesante sería abrir COMSOL y trabajar sobre el modelo que vamos a abrir ahora, ¿de acuerdo? Bien, se muestra en mi pantalla bueno, pues el inicio, digamos, de COMSOL, el nuevo para elegir un Model Wizard. Yo lo que voy a hacer en esta ocasión es abrir un ejemplo de los que ya viene predefinido. Entonces, iré a fichero e iremos a Application Libraries. Aquí voy a buscar el módulo de Heat Transfer. Aquí voy a buscar de Heat Exchanger y voy a seleccionar el ejemplo de Crossflow Heat Exchanger. Y bueno, va a ser interesante porque vamos a trabajar sobre este modelo. Entonces, bien, hacemos doble clic o bien le presionamos en abrir y abrimos nuestro modelo. Repito, dónde está para aquellas o aquellos que estéis abriendo el programa. Lo tenemos en la librería de ejemplos y aplicaciones de COMSOL, módulo de transferencia de calor, y el ejemplo que vamos a trabajar lo rescataremos dentro de Heat Exchangers, de intercambiadores de calor. Y vamos a abrir de Crossflow Heat Exchanger. Así que bueno, lo voy a abrir con un doble clic. Me pregunta que si quiero abrir. Cuando se abre esta ventana, podemos seleccionar simplemente que abra el fichero local. No queremos la solución porque de hecho la voy a borrar. O sea, no es interesante abrirlo de esa manera. Está cargando. Y aquí tenemos ya nuestro componente 1. Vemos la visión tridimensional de nuestro intercambiador de flujo cruzado. Y lo primero que voy a hacer yo es, bueno, pues una limpieza. Primero voy a borrar el estudio, porque luego voy a definir yo uno nuevo. Voy a borrar el estudio. Y voy a borrar también los dos materiales que vienen aquí, porque los quiero definir yo desde cero. ¿De acuerdo? Entonces, imaginad que partimos de esta condición inicial. Se trata de un modelo que tiene tres parámetros definidos en su categoría de parámetros. Tenemos disponibilidad de la temperatura del fluido a la baja temperatura, del fluido caliente, tenemos información de su temperatura también, y tenemos también información de la velocidad media de los fluidos, ¿de acuerdo? Se usará en las dos físicas que ya vienen incluidas aquí en el modelo. Tenemos por una parte la física de heat transfer en sólidos y fluidos, transferencia de calor en sólidos y fluidos. Ya vienen asignadas todas las condiciones de contorno. En el webinar de ayer profundizamos sobre estos dos módulos, de hecho. Y también tenemos la física de flujo laminar. También vienen ya todas sus condiciones de contorno. Por ejemplo, si queremos ver la condición de contorno para la entrada de flujo laminar, vemos que está aquí, se señala. Vemos cuál es la velocidad de ese fluido a la entrada. Si queremos ver las condiciones en temperatura de la entrada del fluido, lo tenemos aquí. Y bueno, le decimos a console que en este caso el fluido que está en la parte superior, que va por estos canales, pues estaría la T-hot, que sería la temperatura caliente. De manera que, bueno, pues podemos deducir que el fluido que entra a temperatura fría lo hace por aquí y lo hace efectivamente a la temperatura fría. De forma que habrá un intercambio de calor, una cesión de calor en este caso, de la corriente caliente a la corriente fría. Muy bien, no hago nada con las físicas, lo que nos van a interesar son los materiales. Bien, ahora mismo lo he borrado, entonces estamos en ese proceso de asignar materiales a mi geometría. Entonces, vamos a explorar un poco esto. En la parte de arriba de mi barra de herramientas tengo una categoría que se llama materiales. Entonces, me gustaría, por favor, que vayamos hacia el Browse Materials, porque aquí vamos a tener la posibilidad de explorar todos los materiales que vienen implementados en COMSOL, además de todos aquellos que yo he creado y he almacenado ahí, ¿no? Entonces, yo hago clic en Material Browser y aquí ya puedo ver la clasificación general de estos materiales. Por ejemplo, voy a abrir los Built-in Materials, que son una serie de materiales más o menos básicos que vienen aquí incluidos en COMSOL. Yo, por ejemplo, marco el aire. Aquí tengo capacidad de ver cuáles son las propiedades que se incluyen para el aire. Pues tenemos desde coeficiente de expansión térmica, tenemos masa molar, tenemos viscosidad dinámica, por ejemplo, que se utilizará en la física del laminar flow, densidad, es decir, toda una serie de propiedades. Podemos comprobar qué propiedades tenemos en cada uno de los materiales que tenemos aquí. Hay otros materiales que tienen menos, por si se utilizan a lo mejor solo para mecánica estructural, en base a su Jones Modules o el Poisson Ratio.
Pero bueno, en definitiva, aquí tenemos nuestra base de datos y podemos consultar cuáles son las propiedades que tenemos accesibles y si esas propiedades pues cubren las necesidades que tengo con mis físicas, con mi modelo físico o multifísico que quiero simular. Si hubiésemos creado algún componente nuevo, pues se habría creado aquí. Yo ahora mismo tengo uno que se llama nuevo material porque lo he definido pues algunos de estos días atrás. He estado creando un nuevo material para ver cómo se practica en console, etcétera. Y aquí se irán almacenando uno a uno todos esos nuevos materiales que vayáis creando. ¿De acuerdo? Aquí tenéis toda la información. Por ejemplo, en edificios podemos entrar también y ver todas esas propiedades. ¿De acuerdo? Yo que si no puedo editar las propiedades de estos materiales que vienen definidos por defecto, pero sí podré editar las propiedades de los materiales que defino yo. Si yo me voy aquí a mi nuevo material, veréis que sí se habilita el botón de Edit y aquí podría modificar alguna propiedad que quiera modificar o cualquier cosa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, cierro la vista aquí dándole a cancelar y ahora vamos a seleccionar los materiales de forma básica, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Tenemos dos formas. La primera, hacemos clic en Add Material en la parte izquierda superior de nuestra pantalla, o bien, haciendo clic con el botón derecho en Materiales, seleccionamos Add Material from Library. Aquí podemos elegir pues, la que cada uno prefiera. Esto ya es un poco pues, costumbre de cómo más cómodo o cómoda nos sintamos utilizando el software. En mi caso, bueno, voy a hacerlo en esta vez con el botón derecho. Bien, aquí vamos a seleccionar, por ejemplo, dos materiales en este caso. Uno va a ser el material para el fluido que va por dentro de mis canales, vamos a suponer que sea agua, y entonces yo puedo añadirlo haciendo doble clic o seleccionando aquí Add to Component. Ya veremos un poco después qué significa esto de añadir a la clasificación de materiales globales. En principio, vamos a añadir el material directamente al componente. Lo hacemos así, le hacemos clic y ya vemos que aquí ya se rellena un material, sigue apareciendo una X pequeñita justo debajo del logo de materiales, reclamando que no tiene console la información de los materiales, que todavía le falta, ¿de acuerdo? Entonces vamos a elegir agua y otro que podemos elegir, por ejemplo, pues vamos a elegir acero, que es el material que venía en el ejemplo de console. Repito, le damos aquí en añadir al componente o hacemos doble clic. Hacemos doble clic y aquí ya tenemos el agua y el acero, ese steel. Ahora el siguiente paso es decirle a console, pues, quién es quién, qué corresponde al fluido y qué corresponde a la parte sólida, ¿no? A ese frame, ese marco. Entonces, por defecto console, como el agua es el primer material que hemos añadido, me lo asigna a todos los dominios, es decir, a todos los volúmenes que tenemos aquí. Tenemos que decirle que no, porque realmente agua solo serán estos canales, ¿no? Entonces, bueno, cada uno podéis hacerlo uno a uno o podéis directamente borrar todos y ahora seleccionar. Aquí tenemos la opción de ir uno por uno, ir seleccionando clic, haciendo clic en cada uno de mis canales y decirle que todos estos dominios, todos estos volúmenes son agua. Yo en principio ya habría terminado. Pero otra opción sería decirle aquí en la selección que son los canales, ¿de acuerdo? En el modelo predefinido, si vamos a geometría, si vamos a selección acumulativa, ya vemos que en el ejemplo por defecto viene una selección acumulativa de quiénes son los canales, de forma que ya podríamos ahorrarnos el proceso cuando seleccionamos el material de marcar todos los canales uno por uno. Yo en este caso borraría y seleccionaría dominio, efectivamente dominio, pero seleccionaría los canales y ya veréis que se seleccionan automáticamente todos los volúmenes. Es una forma bastante cómoda de trabajar. Personalmente siempre me gusta bloquear un poco aquí la selección para evitar que sin querer hagamos clic en alguno de los volúmenes y bueno, pues metamos la pata porque estemos diciéndole algo que es sólido, por ejemplo, que es agua, ¿no? De esta forma, además, con color amarillo se resalta aquellos volúmenes que le hemos dicho a console, que es agua, así que esto nos ayudará mucho. ¿Que la vista no nos gusta? Podemos clicar aquí en Go to Default View y de nuevo recuperamos esa vista un poco más simpática, ¿de acuerdo? Muy bien, ya le hemos dicho quién es agua, falta decirle quién es el acero, que de momento veis aquí que para el acero está vacío, ¿de acuerdo? Aquí no tengo ninguna selección previa porque solamente tenemos dos partes sólidas, digamos, pegadas, así que la podemos seleccionar manualmente. Marcamos el primer dominio y el segundo dominio. Podemos bloquear y aquí ya sí le hemos dicho a console, pues quién es el metal y Antonio, quién es el agua. Sí, Antonio, dime. sí, ¿puedes repetir cómo lo has bloqueado? Sí, marcamos aquí, veis, cuando estáis haciendo la selección, voy a borrarla.
cuando estáis haciendo la selección, se habilita esta especie de, pues, de pestañita o seleccionador. Entonces aquí, cuando está en verde, Console me permite seleccionar. Selecciono arriba y selecciono abajo, ¿de acuerdo? Ahora, Perfecto. esto ya depende un poco de la costumbre de cada uno, Antonio. Ya, bueno, en mi caso prefiero bloquearlo y así evito que sin querer pueda hacer clic. ¿Veis que, por ejemplo, estoy haciendo clic aquí en el canal, pero no me lo está añadiendo como si fuese un metal? ¿Vale? Así que bueno, eso ya es un poco la preferencia de cada uno. Gracias, Antonio, por hacer el apunte. Muy bien, pues nada, en este sentido tenemos ya perfectamente seleccionado los materiales de nuestra geometría. Veis que ha desaparecido la X que venía aquí y sí me gustaría que exploremos un poco cada material por dentro. Por ejemplo, vayamos al agua. Vemos que el agua tiene una categoría básica de propiedades, prácticamente todas las que tiene el agua, ¿no? Se cargan aquí. Y si vamos a la parte principal de agua como material, un fluido, vemos de forma llamativa que hay una serie de cuadros con un tic azul, cuadros azul con un tic azul. Eso nos está diciendo que la física que hemos incorporado a nuestro modelo va a utilizar esas propiedades. Además, cuando tiene el tic azul quiere decir que COMSOL está conforme porque le hemos dado de forma adecuada la propiedad que él necesita. Aquí vemos, por ejemplo, para el caso del agua, que el valor que se asigna, en este caso a la viscosidad dinámica para el agua, es una función de la temperatura. Se utiliza esta nomenclatura. Vamos a aprender ahora cómo se hace para un material nuevo, en este caso, ¿vale? En el caso del acero, aquí ya se complica un poco más, porque, bueno, aparte de las propiedades básicas, como pueden ser el calor específico, la conductividad, la densidad, etcétera, tenemos otra serie de propiedades que se utilizan en otras físicas. Por ejemplo, en mecánica estructural, pues haremos uso de Jones modules o del ratio de Poisson, y ya se agrupan en otro grupo de propiedades, que lo podemos ver aquí solamente desplegando la categoría del propio material, ¿vale? No sé si tendréis alguna cuestión en este momento, lo repito, que en cuanto tengáis alguna cuestión, se la hacéis llegar a Antonio y yo la recibiré encantado, ¿vale? Estaré encantado de responder. Muy bien. Bueno, en este punto lo que podemos hacer ya una primera incluso resolución del problema. La malla en este modelo pues ya estaría hecha en principio, ¿de acuerdo? Podemos darla a construir de nuevo, tendremos generada nuestra malla, ya tenemos aquí nuestro mallado. Pronto tendremos previsto también hacer un webinar, un taller específico sobre mallado, así que bueno, pues lo tendremos en breve abierto informaremos sobre la fecha por si queréis uniros. Y ahora, como lo borré, me haría falta añadir el estudio. ¿Cómo lo hago? Pues en la parte de arriba del ribbon me voy a estudio y le doy a añadir estudio. Entonces aquí a la derecha me va a aparecer ahora un desplegable donde me permite elegir qué tipo de estudio. Puedo elegir, por ejemplo, en estudios generales, puedo elegir entre un estudio en estado estacionario o transitorio, si quiero incluir cierta dependencia con el tiempo. En mi caso, en nuestro caso este preliminar, vamos a elegir un estudio estacionario. O bien hacemos ahora doble clic o le decimos añadir estudio. Y ya lo tendríamos aquí. Podemos marcar todas las físicas que queremos que se consideren en ese estudio y pues bueno, en principio ya le podríamos dar a resolver, ¿vale? Vamos a probar a hacer una resolución aquí para, bueno, pues comprobar que no tenemos ningún error. Le hemos dado ya que resuelva, ¿vale? Primero ya los materiales se han seleccionado, espero que correctamente, y ya se están abriendo los gráficos de convergencia. Vemos que el error ya tiene esa tendencia a cero, de forma que, bueno, pues parece ser que nuestro modelo está contento. Hay otro gráfico de convergencia, este de aquí, que nos muestra la evolución de las variables dependientes de cada física. En el caso del módulo, la física, perdón, de transferencia de calor en sólido y fluido tenemos la temperatura como esa variable dependiente. En el caso del módulo de flujo laminar tenemos la velocidad y la presión, ¿de acuerdo? Entonces vemos cómo, bueno, a medida que aumenta el número de iteraciones, que ha sido bastante rápido, el error pues se reduce hasta la tolerancia deseada y cómo soldar por finalizada nuestra simulación. Luego veremos un poquito más de los resultados que se están mostrando aquí, ¿de acuerdo? Pero bueno, en principio pues ya está, perfecto. COMSOL conoce los materiales. Con las físicas va a conocer, por ejemplo, resolviendo las físicas acopladas, va a conocer la temperatura que se utiliza en muchas de las propiedades del material. Por ejemplo, en el agua. Fijaos que en el agua, tanto la viscosidad, la densidad, la conductividad, calor específico, todas ellas son funciones de la temperatura. Así que siempre en los modelos que tenemos en COMSOL, pues prácticamente todo está acoplado. Y en este caso, pues hay muchas propiedades que son función de la temperatura, otras serán función de la presión.
¿De acuerdo? Entonces, ahora el siguiente punto, una vez conocemos, pues, dónde buscar la librería de materiales que tiene Console, hemos aprendido también cómo asignar materiales a nuestro componente de las librerías disponibles en Console. Ahora vamos a definir un nuevo material. Entonces, voy a volver un momento al PowerPoint, a verlo de forma así breve, y vamos a trabajar con esto de aquí. Primero crearemos un material desde Blank Material y vamos a asignar todas estas propiedades y todas estas funciones, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues vamos a por ello. Vamos a volver a Console, vuelvo a Console. Y aquí en Materiales voy a hacer clic con el botón derecho y le voy a dar a Blank Material. ¿Hay otra forma de hacerlo, Antonio? Sí, se puede hacer. Nos podemos ir aquí a Materiales y le podemos decir directamente aquí, clic en Blank Material. Cada uno como prefieran ir navegando por todas estas interfaz que tiene Console. En principio, pues lo voy a hacer con botón derecho, añadir un material en blanco. ¿De acuerdo? Aquí lo vamos a llamar, ¿cómo vamos a llamar este material? Por ejemplo, vamos a ponerle, no sé, webinar, por ponerle algún nombre. Si alguien está siguiendo el modelo conmigo, pueden incorporarse también ahora. Y aquí, pues nada, en principio podemos seguir llamándolo material 3 o podemos ponerle webinar otra vez, lo que queráis. Vamos a ponerle webinar aquí o web y ya está. ¿De acuerdo? Aquí vamos a crear nuestro propio material. Muy bien. Si lo desplegamos, pues nos daremos cuenta que está completamente vacío. Ni siquiera en el módulo de Basic hay absolutamente nada. Entonces, yo lo primero que voy a hacer, ahora que este nuevo material que vamos a crear es un fluido, en este caso aire, vamos primero a decirle a Console que el fluido que va por dentro de mis canales es el nuevo material. Entonces, yo aquí en Webinar, en la selección manual, le voy a decir que son todos mis canales, ¿de acuerdo? Y ojo porque, fijaos ya que Console automáticamente me reclama las propiedades que necesita en la física. Va a necesitar densidad, conductividad térmica y calor específico, sobre todo para el módulo de transferencia de calor y también en el módulo de Laminar Flow va a necesitar viscosidad. De momento no le hemos dicho a Console quiénes son, así que bueno, ahora empieza un poco nuestro trabajo, ¿no? Al decirle a Console que ahora esto es mi material que se llama Webinar, nuevo material, vemos que en el caso del agua, que fue el primero que le dijimos que era el fluido, nos marca entre paréntesis que es override, es decir, Console me dice, oye Antonio, al principio me dijiste que el fluido que va por mi canal es agua, pero ahora me has dicho que se trata de un nuevo material que se llama Webinar, ¿de acuerdo? El problema es que ahora, claro, pues no podemos simular nada porque Webinar no tiene todavía ninguna información. Así que, bueno, pues tenemos que ir haciéndolo ahora poco a poco, ¿vale? Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, por la densidad. Ahora vamos a ir viendo cómo se van añadiendo. Entonces, la primera que vamos a añadir, vamos a hacer clic aquí y vamos a buscar la densidad. Repito, cuando estáis creando un nuevo material en blanco, primero Console me reclama esas físicas que necesita. Entonces, aquí voy a tener que incorporar el valor de esa propiedad. Vamos a ver que en el caso de la densidad va a ser un valor que es función de temperatura y presión. Para el resto va a ser función única de la temperatura. Y toda esa información la vamos introduciendo aquí. Entonces aquí tengo que ir añadiendo las propiedades en el módulo, en este caso, de la categoría de Basic. Entonces haciendo clic aquí, vamos a empezar por la densidad. Muy bien, le decimos OK, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a hacer clic con el botón derecho en Basic y vamos a seleccionar una función, ¿de acuerdo? Vamos a seleccionar una función. Vamos a empezar por las funciones que son analíticas, que es lo que vamos a utilizar tanto para la densidad como para viscosidad dinámica, ¿de acuerdo? Entonces yo me voy a función analítica y aquí ya pues se crea una función analítica. ¿Qué es lo que tengo que introducir aquí? Bueno, pues tengo que introducir un nombre, una etiqueta, para ir yo organizándome un poco en esto. Esto va a ser mi densidad. Y al function name le voy a dar el valor que yo quiero que tenga esa función. Vamos a decirle que es row 1, por ejemplo, ro-1 o ro1, el nombre que cada uno, cada una quiera ponerle, ¿de acuerdo? Aquí en la expresión voy a poner el polinomio. En este caso vimos que era, pues, bueno, deriva de la ecuación de los gases ideales. Así que voy a copiar yo directamente desde el PowerPoint, voy a venir al PowerPoint un poco por perezoso, y voy a copiar directamente la expresión que tengo aquí perfectamente, ¿de acuerdo? Y la ponemos aquí. Perfecto, ¿de acuerdo? Si alguien la quiere hacer escribiendo a mano, pues puede hacerlo perfectamente, no viene ningún problema, ¿vale? Tenemos el asterisco para multiplicar, las barras de división, etcétera, etcétera. En definitiva, aquí lo que tenemos que incorporar es esa expresión matemática
que me va a permitir calcular la densidad. Conociendo la presión aquí y la temperatura, voy a poder calcular mi valor de densidad. Por tanto, ¿cuáles son los argumentos en esta función? Tenemos temperatura y presión. Entonces ponemos T y con una coma la presión. ¿De acuerdo? Ahí las tenemos las dos. Automáticamente se añaden a la tabla donde yo tengo que especificar las unidades que tienen esas propiedades en COMSOL. Ya sabéis que en COMSOL el tema de las unidades es un tema importante que hay que ir controlando continuamente. Las unidades de la función, pues bueno, es una densidad, por lo tanto estamos hablando de kilogramos partido por metro cúbico. ¿De acuerdo? Ahí lo tendríamos. Unidades de la temperatura, bueno, vamos a trabajar en sistema internacional, tendremos nuestro Kelvin, grados Kelvin, y para la presión incorporamos nuestros pascales. ¿De acuerdo? Así que bueno, en principio ya tendríamos esta propiedad definida. ¿Puedo ver cómo es la propiedad? ¿Puedo ver un gráfico de esta propiedad? La respuesta es sí. Si yo hago clic aquí en plot, puedo ver en 3 dimensiones, porque fijaos que la densidad en este caso depende de presión y temperatura. Puedo ver cómo cambia la densidad, en este caso, ¿de acuerdo? Puedo jugar aquí un poco la parte inferior con los límites. Por ejemplo, para la temperatura puedo decirle que vaya, pues no sé, desde 20 hasta 350, por ejemplo, Kelvin. Para la presión puedo ponerme en 10.000, en 10.000 megapascales y ir, por ejemplo, hacia presión atmosférica, 100.325 pascales, por ejemplo. Hago plot de nuevo y bueno, en una escala ya un poquito más reducida puedo ir viendo cómo evoluciona esa densidad. Para distintas presiones, distintas temperaturas, puedo ver la variación de la densidad. ¿De acuerdo? Así que ya la tendríamos. Ahora, volvemos de nuevo a las propiedades de BASIC y aquí vamos a decirle que mi densidad es, pues utilizamos el nombre de la función que le hemos dado, ρ1, y además es una función de la temperatura y vamos a poner P sub A. Ahora veremos por qué pongo P sub A. ¿De acuerdo? Es función de las dos. Ahora mismo Console me está diciendo que no sabe quiénes son estas dos. Dice que no sabe sobre todo que no sabe quién es P sub A. Claro, no lo sabe porque tenemos que decirle cuáles son las entradas de modelo en este caso para calcular propiedades. Vamos a buscarlas aquí. Aquí, haciendo clic en esta cruz azul, vamos a buscar las distintas propiedades. Por ejemplo, la temperatura la tenemos aquí, vamos a añadirla. Vamos a buscar también la presión, que la tenemos aquí. Vamos a añadirla. Y fijaos que ya yo me he adelantado un poco. He puesto PA porque la presión absoluta en COMSOL, que sería la presión manométrica más la presión atmosférica, la llama P sub A. ¿De acuerdo? Así que bueno, pues en principio ya la tendríamos. Veis que ya se quita el mensaje, ya no tenemos ningún mensaje de advertencia, ninguna raya amarilla subrayando, diciéndome que tenga cuidado con algún punto. Así que en principio la densidad estaría check. Fijaos, si vais a webinar, a mi material webinar, ya vemos que la densidad tiene su check y su cuadrito azul, porque ya COMSOL sabe quién es la densidad y sabe cómo tiene que calcularla, ¿vale? Espero que todo bien hasta aquí. Repito, si vais teniendo preguntas, no dudéis en hacer preguntas. Para eso, ese es uno de los objetivos, a fin de cuentas, de este taller. Volvemos a Basic. Ahora vamos a añadir otra función analítica, porque en esta ocasión vamos a incorporar la viscosidad dinámica. Entonces yo escribo aquí viscosidad dinámica y en el nombre de la función voy a llamarla con la letra griega mu de 1, ¿de acuerdo? Ahora pondremos aquí la expresión. Vamos a buscarla, la tengo aquí en el PowerPoint, voy a seleccionarla entera. Fijaos que bueno, al final es cualquier forma como se escribiría en una calculadora, ¿eh? Tampoco tiene mucho de distinto. Yo me vengo aquí y la copio en la expresión. Es una expresión matemática. En este caso, la viscosidad dinámica solo es función de la temperatura. La vemos aquí. Ahí la tenemos, ¿de acuerdo? De forma que mi único argumento de entrada es la T de temperatura, que es el nombre que estamos utilizando aquí para asignarle a la temperatura. ¿De acuerdo? Con respecto a las unidades, pues aquí estamos hablando de viscosidad dinámica, así que hablaremos de pascales por segundo, ¿de acuerdo? Y en el caso del input, del argumento de la función, estaremos hablando de grado Kelvin, ¿de acuerdo? Voy a representar también esta función y fijaos, es una respuesta pues más o menos lineal para esa viscosidad dinámica del aire. También podría tocar aquí un poco los límites. Sale lineal porque, claro, el límite es muy pequeño. Voy a ponerle, no sé, hasta 400 Kelvin, a ver cómo nos sale. ¿De acuerdo? Tenemos un salto aquí porque habría un cambio de fase, etcétera. Pero bueno, en principio no tenemos que preocuparnos mucho de esto. Intenta ponerle aquí un cierto margen. Aquí queda un poco ya más decente esto. ¿De acuerdo? Podemos ver cómo, bueno, ahí está explícita esa exponencial. Vemos cómo va variando la viscosidad dinámica del aire en función de la temperatura.
Estos plots, pues bueno, tienen cierto interés para ir comprobando pues si estamos introduciendo bien nuestras propiedades, si tienen sentido, o si queremos visualizar, luego lo vamos a ver un poco más claro, cuando metamos una función ahí interpolando o con una función a trozos, vamos a ver un poco mejor la utilidad de este gráfico, de nuevo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a Basic y vamos a añadir aquí la viscosidad dinámica. Entonces, vamos a buscarla, a ver dónde la tenemos. A ver dónde la tenemos, la viscosidad dinámica. A ver, a ver, a ver. Dynamic by Viscosity. Aquí la tenemos en la última categoría de propiedades de transporte. Aquí la tenemos. Espérate que la he vuelto a perder. He vuelto a perder la viscosidad, la había leído. Dynamic by Viscosity. ¿Vale? Viscosidad dinámica. Aquí la tenemos y le decimos OK y ya la tenemos solamente lista para decirle, pues la hemos llamado, la expresión es mu de 1 y es una función de la temperatura en mayúsculas. De mi temperatura. Ahí la tenemos. No hay que volver a añadir ningún input aquí porque ya le hemos dicho, aprovechando la densidad, que era función de temperatura y presión, pues ya tiene la temperatura que está utilizando, en este caso, la viscosidad dinámica. Así que no habría ningún problema. Si me voy a webinar, pues ya tenemos nuestro check también para la viscosidad dinámica, ¿vale? Nos quedan dos. Nos queda por definir la conductividad térmica y el calor específico también, ¿de acuerdo? Pues bueno, vamos a Basic y ahora vamos a añadir una función, en este caso de interpolación, para practicar también un poco, ¿no? Que veamos las distintas formas que tenemos de añadir funciones aquí. Entonces, si le damos interpolación, ya se nos abre una nueva ventana y vamos a empezar a trabajar aquí. Vamos a llamar a esto conductividad térmica. Hacemos conductividad térmica y le asignamos un nombre. Vamos a decirle que es K1, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces aquí, yo si tengo, imaginad que tengo unos datos experimentales, pues yo podría añadir aquí el argumento, serían distintos valores, por ejemplo, de temperatura, y en la función de ese argumento, pues sería la viscosidad que he medido en mi laboratorio, o que me han pasado otro compañero que está trabajando en un proyecto en el departamento de materiales, yo qué sé. Eso sería una manera. Otra manera es importar un fichero de texto. Si nos venimos aquí, yo ya lo tengo abierto en mi directorio, voy a abrir uno que se llama conductividad térmica, que lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Vosotros en este caso no lo tendréis, podéis jugar un poco con las propiedades y ya está, no podéis meter números de forma manual o lo que queráis, ¿de acuerdo? Cuando le decimos abrir, ya se carga aquí la conductividad térmica de mi nuevo material. De hecho, si le doy a representarla, pues aquí la tenemos, ¿de acuerdo? Aquí podemos tocar algunos aspectos. Podremos decirle a cosas, porque claro, yo lo que tengo son puntos discretos y tenemos que ver cómo interpolamos entre esos puntos. En principio, por defecto, Console nos asigna una interpolación lineal, ¿de acuerdo? Pero tengo otra posibilidad. Puedo decir que se acerque, digamos, al punto más cercano. Voy a asegurarme un segundito de que estoy introduciendo bien, correctamente, esta conductividad ahora. A ver, conductividad térmica. Sí, en principio no tendría que haber ningún problema, ¿de acuerdo? Así que, vale, pues seguimos, seguimos. Es un poco alta esta conductividad, pero bueno, es solo para probar, ¿eh? No quiero deciros que esta sea la conductividad del aire, pero solamente estamos aquí un poco probando, ¿no? Aprendiendo cómo se definen las funciones. Así que, muy bien, vamos a seguir completando aquí información. La función, al ser en este caso conductividad, pues la tenemos en vatio partido metro y Kelvin. Entonces pongo mi metro por Kelvin. Ahí estaría. Estas son mis unidades para la conductividad térmica. Y el argumento, que es temperatura, pues lo tendríamos en grado Kelvin. ¿De acuerdo? Recuperando un poco el hilo por donde iba con el tema de la interpolación, tenemos otras maneras también de hacer la interpolación. Podemos seleccionar, por ejemplo, un spline un cubic spline. Entonces la interpolación entre puntos la tendremos de esta manera. Tiene un pequeño problema esta, que es que fijaos que ya el máximo no es un máximo que hayamos medido nosotros, sino que lo hace por la propia forma de cómo está interpolando. O podemos decirle que haga una interpolación cúbica a trozos. Bueno, ya aquí cada uno, pues que vaya interpolando un poco según considere, según la precisión también que necesite. Yo lo voy a devolver a lineal, que es la manera más sencilla, ¿no? Y así vamos avanzando un poco mejor. Para la extrapolación, que la extrapolación son las líneas rojas discontinuas que aparecen a la izquierda y a la derecha, es como COMSOL va a tratar si le pedimos una conductividad para una temperatura que está fuera, que no tenemos datos. Entonces la extrapolación, pues le estamos diciendo que utilice un valor constante. Si le decimos que sea un valor lineal,
pues bajará de esta manera, fuera de los puntos a partir de los cuales ya no tenemos información. ¿De acuerdo? Lo voy a dejar en constante y ya está. Bien, volvemos a Basic y aquí vamos a añadir la conductividad térmica, que si no me falla la memoria es la última de todas las que tenemos en la lista de Physical Quantities, ¿no? Le decimos OK y ahora vamos a decirle aquí que se llama K1 y es una función de la temperatura. Fijaos, me gustaría destacar aquí también que, bueno, si se trata de un material isótropo, es decir, que pues, su conductividad térmica es uniforme y se mantiene independientemente del tensor, de la dirección en el material, pues definimos un único valor. Pero COMSOL también nos da la opción de trabajar con materiales que no son isótropos, entonces podríamos definir una conductividad en cada tensor, digamos, del espacio, la coordenada X, en la Y y en la Z, ¿vale? Esa posibilidad, pues también la tenemos en COMSOL. Si vuelvo a mi material webinar, vemos ya que la única propiedad que me falta es el calor específico, ¿vale? Vamos a definirla como una función a trozos en este caso. Entonces, si me voy a Basic, voy a añadir una piecewise function. Aquí la tenemos, ¿vale? En este caso va a ser calor específico. Yo lo voy a llamar C sub P guión bajo 1. Y mi último argumento va a ser la temperatura. Va a ser una función de la temperatura. Y de nuevo la voy a cargar de un fichero de texto. Voy a cargar el fichero de texto aquí, ¿vale? Y os explico un poco qué es lo que contiene el fichero de texto. En este caso es un fichero de texto prácticamente igual que en el caso anterior, separado por tabuladores, solo que tiene una columna más. Tengo como es una función a trozo, pues tengo la temperatura en la que empieza ese intervalo de la función, la temperatura en la que acaba y el valor del calor específico en ese intervalo. ¿De acuerdo? Vamos a representarla gráficamente y lo veremos un poco mejor. Aquí estaría, ¿de acuerdo? Entre este intervalo y aquí, pues tengo un valor de función, en este caso 53 constante. Entre 300 y 305 tengo esta evolución lineal. Vemos aquí que esto es la ecuación de una línea recta. Entre 305 y 321,2 tenemos un valor constante de 556. Luego tenemos otro trozo de 321 a 328,7, aquí, que sería una línea recta con una pendiente negativa. Y el último trozo también sería constante en 56, ¿de acuerdo? En cuanto a las unidades, pues unidades de calor específico tenemos julios, partido, kilogramo y Kelvin. Ahí estaría. Perdón, lo he hecho mal. Esas son las unidades del calor específico, es decir, la unidad de la función. Simplemente corto y pego. Un poco perezoso. Corto y pego. Y para el argumento, ¿qué unidades tiene? Pues tiene unidades de grado Kelvin. Mi argumento es en este caso la temperatura, mi función es calor específico a presión constante. ¿De acuerdo? Para hacer extrapolaciones puedo elegir también, para el suavizado también puedo elegir, en este caso he puesto que no haya ningún suavizado, pero bueno, podemos decir aquí pues, que sea una función continua. Si hacemos eso, pues nos va a dar cierto suavizado, no tendremos esos perfiles tan bruscos. Podemos ir probando, ¿no? Podemos cambiar incluso el tamaño relativo. Si le ponemos 0,2, pues todavía será más suave esa transición. Si hacemos 0,05, pues será más finita esa transición, etcétera, etcétera. Yo en este caso voy a decir que suavizado pues sea que no haya ningún suavizado, que me marque ya directamente estas propiedades de esta manera, tal y como se interpretan en la función. ¿De acuerdo? Penúltimo paso. Volvemos a las propiedades de aquí de Basic y hay que añadir el calor específico. Entonces, en este caso, para el calor específico sería heat capacity at constant pressure. Añadimos aquí y vamos a decir la console que esta propiedad es mi calor específico de una función única y exclusiva de la temperatura. ¿Vale? Y bueno, pues en este momento tendríamos perfectamente definidas todas las propiedades ya de mi nuevo material, un material que nos estamos inventando, pero que, bueno, pues podríamos ya considerar en las distintas simulaciones, ¿de acuerdo? Ahora de nuevo, pues podríamos simular y ya Consol utilizaría mi material en lugar de utilizar el agua, ¿de acuerdo? Aquí el agua, aunque está todavía en la lista, pero están todos los dominios, están overridden. Los dominios que considera para el agua pues, son con mi nuevo material que se llama Webinar. ¿De acuerdo? Bien, si imaginaos que queremos guardar este nuevo material, ¿podemos hacerlo? Pues sí, hacemos clic con el botón derecho y le decimos aquí Add to User Defined Library. Cuando le demos aquí, este material se va a guardar en nuestra lista de materiales. Vamos a hacerlo. Vamos a guardar el material que se llama Webinar en la lista de materiales. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vemos? Pues nos vamos, por ejemplo, nos podemos ir al Browse Materials
Y aquí, en la librería donde están los materiales que voy definiendo yo, ya vemos que se incorpora el material que se llama webinar, ¿vale? Lo tendríamos ahí. Bien, cierro aquí esta vista y ya, bueno, pues podríamos continuar perfectamente trabajando. Siguiente punto. Ya conocemos cómo se definen las propiedades de los materiales utilizando las distintas funciones. Bien una función analítica, bien usando interpolaciones o bien utilizando funciones a trozo. Ahora, puede ser que yo tenga un flujo de trabajo donde tenga más de un componente. En este caso tengo un solo componente que es mi intercambiador de calor, pero yo podría querer trabajar en un solo fichero console con distintos componentes. Entonces, si yo defino distintos componentes, en principio tendría que ir definiendo los materiales una y otra vez para cada uno de ellos. Y si hago una modificación en el material, solo va a afectar a ese componente, ¿de acuerdo? Entonces hay una manera de usar materiales de forma global que son, como su propio nombre indica, los materiales globales. ¿Cómo se definen materiales globales? El método de búsqueda de material es exactamente el mismo. O bien yo le doy aquí a añadir material, se me abrirá la base de datos de materiales que tengo, o hago clic con el botón derecho y me voy a añadir un material desde la librería. Vamos a hacerlo. Vamos a añadir varios. Si yo me voy a los materiales que vienen en la built-in library, aquí puedo seleccionar todos los materiales que yo crea que voy a utilizar en mi flujo de trabajo para los distintos componentes. Puedo seleccionarlos todos, ¿de acuerdo? Luego habrá que utilizar un link y llamar a ese material de la librería global, ¿sí? Entonces, vamos a marcar aquí, por ejemplo, aire. Vamos a marcar varios. Por ejemplo, vamos a marcar el agua. También vamos a marcar el acero. Vamos a marcar también el cobre. Y voy a marcar un material que tenga una conductividad térmica baja, por ejemplo, más baja que los metales, en este caso, el concrete. Vamos a utilizar estos, ¿de acuerdo? Entonces ahora, en lugar de seleccionar Add to Component, vamos a decirle que lo añada a los materiales globales, ¿de acuerdo? Voy a hacer clic aquí en añadir a la categoría global de materiales. Yo le doy clic aquí y ahora se añaden los materiales aquí arriba, ¿de acuerdo? Estos materiales ya están disponibles para que yo los utilice en todos los nuevos componentes que yo añada aquí o en el primer componente si quiero trabajar con este tipo de orden, ¿de acuerdo? Pero yo aquí, ¿cómo podría añadir un material global? Pues a través de un link. Yo le doy clic con el botón derecho a material y aquí navego hasta More Materials y selecciono Material Link. Material Link. Aquí lo tengo, ¿de acuerdo? Yo seleccionaría este y ahora a ese link de material que va a buscar los materiales en la categoría de materiales globales, yo puedo seleccionar de la lista. Por ejemplo, voy a seleccionar el agua. Voy a seleccionar el agua porque quiero decirle que todos mis canales son de agua, pero lo he hecho de una forma distinta. De la primera forma como lo hice fue asignándolo directamente a este componente, en la categoría de materiales de este componente, y ahora lo estoy haciendo con un link llamando a un material global. En este caso solamente tengo un componente, con lo cual pues no tendría mucho sentido. Pero cuando estoy trabajando con varios componentes sí, porque repito, si yo hago una modificación en la propiedad de algún material que puedo hacerla, yo por ejemplo aquí manualmente puedo cambiar, de poner un cero aquí por ejemplo, lo quito. Yo aquí puedo cambiar la propiedad de algún material en concreto. Pues eso se reflejaría en todos los componentes que tenga aquí si lo he definido desde un link con un material global. Si lo hago como lo he hecho al principio, no. Tendría que ir uno por uno modificando, por ejemplo, un valor de conductividad o de densidad en un material en específico, ¿vale? Bien, aquí me está llamando la atención Consul y me está diciendo, me has añadido un link a un material, pero no me estás diciendo quién es. Vamos a decirle que esto sea, por ejemplo, los canales, ¿de acuerdo? Ahora, Consul se queda o acepta por válido lo último que le digo. Aquí en la última línea que le he dicho, ¿quién es el fluido que va por los canales? Pues un material link, que es agua, ¿vale? Entonces ya vemos que en mi material webinar también me ha hecho un override aquí. Lo hace para la primera agua que definí y lo hará también para mi nuevo material que se llamaba webinar, ¿vale? Esta es la forma de añadir materiales desde materiales globales. Podemos hacer lo propio otra vez. Podemos añadir More Materials aquí, Material Link, para hacer lo mismo con la parte sólida. Podemos decir en este caso, no sé, porque sea de cobre, aquí en este caso, ¿vale? Entonces cuando hago eso, selecciono este y ya está. Y ya tendríamos seleccionado el cobre, ¿vale? No sé si habrá alguna duda por ahí, Antonio, sobre los materiales globales. Imagino que no. Vamos haciendo la secuencia despacito. Por ahora no. Vale, perfecto. Vale, voy a volver, voy a
volver a la definición original. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues mira, voy a deshabilitar, no borrar, porque bueno, prefiero que quede todo registrado aquí en el workflow, pero voy a deshabilitar tanto mi nuevo material como los dos links al material global que he hecho. Entonces lo hago con botón derecho, deshabilitar. Entonces Console pues vuelve a tomar por válido el agua como material que como definimos al principio y el acero, ¿de acuerdo? Voy a cerrar aquí. Entonces Console con el tema de los materiales tiene una funcionalidad muy chula que es poder ver el material, digamos en su color. Si yo voy aquí, espero que funcione ahora porque ya he definido muchos materiales después. Si yo le doy a esto aquí, no sé si me va a funcionar. Vale, si yo le doy aquí a mostrar el color, tengo una posibilidad aquí de personalizar. A ver si consigo que salga. Aquí en Appearance debería de funcionarme esta parte de aquí. Pero como he definido ya muchos materiales posteriormente, pues se complica un poco. A ver si soy capaz de hacerlo. Aquí en la física. Vale, he definido yo muchos materiales ya después. Lo que voy a hacer es borrarlos ahora sí. A ver si consigo que aparezca el color de los materiales aquí. No sé si voy a poder. Vale, he definido ya muchos materiales encima y creo que no puedo hacerlo. Pero bueno, hay una manera de conseguir, si podemos customizar un poco y que se nos muestren los materiales con el color y la textura, tal y como aparece aquí en la presentación de PowerPoint. Aquí he hecho ya demasiado maltrato, me parece a mí, y no me quiere mostrar los materiales. Vamos a ver si soy capaz de hacerlo. Ya he hecho una convergencia después. A ver, podría borrarlos incluso, pero la verdad, Show Selection Colors. Vale, en principio, si presionáis aquí, pues nos debería salir en la asignación de materiales, ¿vale? Voy a intentar incluso borrar estos dos materiales otra vez. Voy a asignarlos de nuevo. Así nos sirve un poco de recordatorio. Voy a intentar añadir material de la librería. Vamos a añadir el agua y vamos a añadir, por ejemplo, vamos a poner en este caso que sea de cobre. Vamos a añadirlo al componente. Voy a decirle que agua son los canales, estoy haciendo rápido, y voy a decirle que cobre es la otra parte de aquí. Vale, perfecto. Ya tendré mis materiales, los cierro y no sé por qué no se me está mostrando en esta ocasión el modelo, ¿de acuerdo? Pero bueno, en principio debería de poder apreciarse ese color del material. Voy a intentar retocar un poco aquí. Incluso podéis cambiar un poco el color que tienen esos materiales, tocando aquí un poco, personalizar el color en función de lo que queráis, ¿vale? Vale, voy a intentar de abrir el fichero desde otro sitio porque de verdad me gustaría mostraros el tema de los materiales aquí. A ver, voy a abrir los ficheros con el que estuve yo trabajando ya anteriormente. No, el console ahora me ha dejado un poco por mentiroso porque no me deja seleccionar los materiales, ¿vale? Entonces, bueno, voy a abrir el fichero de nuevo porque vamos a pasar a la parte de análisis paramétrico. Entonces, voy a abrir el ejemplo del principio. No quiero guardar los cambios, que me abra el fichero local. Entonces, aquí voy a volver a borrar todo el estudio. Vamos a hacerlo todo de nuevo. ¿Vale? Voy a borrar la definición de materiales. Bueno, a ver la que teníamos aquí. Porque ahora cuando voy a materiales, vale, aquí sí lo he conseguido. Por alguna razón, por hacerle tanto material, cambio de material a console, pues necesitaba una pequeña actualización. Pero bueno, haciendo lo que os comentaba, cuando añadís los materiales, cuando pulsáis aquí, mostrar la selección de colores de materiales, pues en principio se muestra un poco cómo quedaría la textura de esos materiales. Esto va a ser especialmente útil cuando estamos trabajando, por ejemplo, porque queremos hacer un informe, una presentación de PowerPoint, mostrar algunos resultados y bueno, pues que haga un aspecto muy chulo que pues en principio podría ir cambiando según el material. Por ejemplo, debería de funcionarme de nuevo. Si yo añado aquí copper, si yo añado el material y le digo que ahora copper es este y este, si yo lo selecciono de esta manera, pues fijaos ahora sí, ¿vale? Después del reseteo al modelo, el reseteo lo ha sentado bien. Aquí vemos, por ejemplo, el cobre, pues ese color cobrizo habitual, característico del cobre, ¿de acuerdo? Así que esto también es una buena manera de ir depurando pues algún error o alguna cosita que se nos vaya escapando en la selección de los materiales, ¿vale? Vamos a practicar, vamos a trabajar con los análisis paramétricos. Esto es lo vamos a hacer con una función que se llama Material Switch, ¿vale? Yo la tengo aquí sombreada, pero la voy a añadir de nuevo, porque estoy trabajando con, bueno, pues con un modelo de así para practicar un poco, ¿no?
Entonces, ¿para qué queremos hacer esto? Imaginaos que yo estoy diseñando pues, este mismo intercambiador de calor, pero por ejemplo no estoy muy seguro si quiero trabajar con un cobre o con un titanio o con cualquier otro tipo de material. Bueno, pues está claro que la geometría va a ser la que es, pero puedo hacer las simulaciones al mismo tiempo para distintos materiales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Cuando estoy en material, en la parte del componente, hago clic con el botón derecho y lo que hacemos es, en más materiales, añadir lo que se llama un material switch. Un material switch, ¿de acuerdo? Ahora tengo que decirle a quién va a aplicar este material switch. Por ejemplo, vamos a asignar uno para el fluido, porque voy a considerar tanto aire como agua en las simulaciones, por ejemplo, por practicar un poco, ¿no? Aquí le voy a decir que son los canales los que van a coincidir con este material switch. Ahora voy a añadir otro para los frames, la parte sólida. Entonces, Mod Materials, le añado Material Switch. Ahora voy a decirle que es el frame. Muy bien. Vale, ya lo tengo. Y ahora tengo que añadir materiales aquí. ¿Vale? ¿Cómo lo hago? Pues si yo voy a la librería, puedo pulsar con el botón derecho a añadir material desde la librería. Me voy aquí. Yo para el fluido, que es mi switch 3 que pone ahí, pues hemos dicho que vamos a utilizar aire y para no hacerlo dos veces, presiono la tecla control de mi teclado y selecciono agua también. Y ahora cuidado porque no tengo que abrir este desplegable de aquí y marcar, añadirlo al Material Switch 3, que es el que tengo operativo. ¿De acuerdo? Ahí estaría. De esta forma, de momento ya he considerado el aire ahí. Voy a añadir el aire y el agua, porque he añadido los dos a la vez. ¿De acuerdo? Así que para el lado del fluido ya lo tengo. Es como si estuviese asignando dos materiales a la vez o dos posibles materiales para esos dominios. ¿Vale? Vamos a hacer lo propio con la parte sólida. Entonces, me voy a la librería. Para la parte sólida, por ejemplo, pues vamos a añadir pues, tres o cuatro opciones, por ejemplo. Vamos a añadir titanio, en caso de que, yo que sé, estemos trabajando con un agua que sea agua de mar, que tenga salinidad o lo que sea. Vamos a añadir acero. Vamos a añadir también concrete para tener uno con menor conductividad. Vamos a añadir también cobre, ¿vale? Vamos a añadir estos. Entonces aquí añado en Material al switch 4. Aquí abajo lo podemos ver. Esta parte sería. Lo añadimos, ¿de acuerdo? Y ahora tengo aquí cuatro opciones distintas para el material de la parte sólida, ¿de acuerdo? Ahora ya solo nos faltaría en el estudio añadir eso. Añadir que quiero hacer una simulación. Entonces, voy a borrar el estudio que había aquí. Le voy a hacer una limpieza. Como dijimos, lo borro entero. Voy a añadir otro estudio nuevo. Borro el estudio que ya había antes. Voy a añadir, me voy arriba en estudio. Le digo que quiero añadir un nuevo estudio. Y en estado estacionario. Un poco más bien simple, ¿no? Muy bien, aquí lo tendríamos. La malla ya está creada. No tenemos que preocuparnos de eso. Y ahora vamos a decirle que quiero hacer un estudio en estado estacionario, pero que sea un análisis paramétrico, es decir, que vaya simulando, cambiando los distintos materiales o estudiando las distintas posibles combinaciones de materiales que puedo tener. ¿Cómo lo hago? Me vengo aquí, hago clic con el botón derecho y le digo Material Sweep. Material Sweep, ¿de acuerdo? Le daríamos aquí. Muy bien. Y ahora aquí tengo que añadir cuáles son los switch que quiero hacer. En este caso van a ser dos y van a ser dos de los materiales. Van a ser el switch 3 y el switch 4. Lo añadimos aquí, por ejemplo, material switch 3 y voy a añadir otro que este sería material switch 4. Aquí lo vemos. Voy a hacer esto un poco más grande y ya lo tendremos, ¿de acuerdo? Entonces, por defecto Console, cuando yo le dé a Compute, me va a hacer simulaciones para todas las combinaciones posibles de material. ¿Veis que por defecto dice que para todos los casos, tanto para el lado del fluido como el lado del sólido, y el caso cuando utiliza esta nomenclatura de range, es decir, va del material número 1 al material número 2 de uno en uno, es decir, materiales 1 y 2, que en este caso se corresponden, material 1 es aire, material 2 es agua, ¿vale? Vuelvo. Para el material 4 dice que todos, por tanto el rango es del material 1 al 4 de uno en uno. Sería material 1, que es concrete, material 2, que sería cobre, material 3, que sería acero, y material 4, que sería titanio. ¿De acuerdo? Si no quiero hacer todas las simulaciones, pues yo lo que hago es, les digo que los casos sean definidos por el usuario, los defino yo, y por ejemplo, para el caso del fluido, pues mira, ahora mismo solamente quiero simular el agua, pongo 2. ¿De
¿De acuerdo? Y para el caso del sólido, imagináis que solamente pues, quiero simular el concrete y el titanio, pues pondría 1 y 4. O el concrete y el acero, pues pondría 1 y 3. Y lo puedo hacer con la coma, con espacio. Puedo decir 1 para el concrete, espacio, 3 para el acero, o poner 1,3. Son distintas formas de poner un poco la anotación en COMSOL, ¿vale? Yo en principio, bueno, voy a poner con espacio. De esta forma, COMSOL va a hacer 3 simulaciones. Una primera simulación, agua para el fluido, concrete para el sólido, y una segunda simulación, agua para el fluido, acero, creo que he dicho acero, ¿no? Al final, sí, acero para el sólido, ¿vale? Estas son las simulaciones como las va a ejecutar en principio, ¿vale? Si todo está bien y todos los materiales están correctamente seleccionados, pues que en principio parece que sí. Lo que pasa es que aquí ya tengo una acumulación de cosas que a lo mejor nos estamos desviando un poco, ¿no? Aquí esto sigue sin funcionarme como yo quería, que era que se muestre el material, porque tenemos ya muchos distintos materiales aquí en la librería. Bueno, podemos lanzar el estudio, va a tardar un poquito, pero lo podemos ir haciendo, a ver si todo va bien, a ver si nos hace el material sweep como debe, aunque lo estoy lanzando desde el estudio general. Vale. En principio, pues la convergencia va bien. Y nada, Antonio, aprovechamos. ¿Cómo va el chat? ¿Tenemos algún feedback por ahí? Pues en estos momentos no. Vale, perfecto. Pues nada, ahí van evolucionando las simulaciones. Habrá que esperar un poquito, el error ya va tendiendo hacia donde deseamos. Y en principio veis también los gráficos de convergencia de error también van decreciendo, con lo cual es positivo también. Así que bueno, esperemos que no se tarde mucho en llegar a la tolerancia que se pide. Vale, vamos a ver un poco la solución que nos salga. Ahí va pensando console. Y esta es una función muy útil por eso, pues si queremos mejorar el diseño, si queremos explorar cómo afecta la selección de un material a la temperatura. Ves que ya terminó la primera simulación y ahora ha arrancado la segunda. Vemos la combinación, ya en la primera simulación hemos llegado al error que queríamos, ¿de acuerdo? Y ahora se está iniciando la segunda simulación. La podemos ver aquí. Nos preguntan, Sí. Antonio, si esto que estamos haciendo sería un barrido paramétrico. Exactamente eso, Antonio, es un barrido paramétrico, efectivamente. Efectivamente, solo que en lugar de estar variando, por ejemplo, un parámetro, como puede ser, ¿qué te digo yo? La temperatura de entrada del fluido caliente, podría ser un análisis Sí. paramétrico, estamos variando materiales, Ujú. pero efectivamente es un análisis paramétrico tal cual, ¿vale? Entonces, bueno, aquí pues ya tenemos soluciones. Vamos a explorar, por ejemplo, la temperatura. A mí me gusta siempre marcar las unidades aquí y en el desplegable las unidades, los grados Kelvin no son muy simpáticos, digamos, no es muy agradable trabajar con ellos así. Pues le cambiamos la escala y la ponemos en grados Celsius. Ahora sí, a poner esto un poco más grande. Si quiero ver los resultados para las distintas combinaciones, pues fijaos, ahora estamos viendo resultados para, fijaos que está aquí el dataset, es el estudio 1, que es un análisis paramétrico, vemos aquí, y puedo seleccionar el material que yo quiero ver. Vamos a ver la solución cuando el fluido es el agua líquida y la solución cuando el sólido es un acero, ¿de acuerdo? Aquí la vemos el campo de temperatura. Los tonos más amarillos, casi prácticamente blancos, son las temperaturas más altas, mientras que los tonos más violáceos, pues son las temperaturas más frías. Esto también se puede cambiar. Aquí en el color del texto, en todo este formato, podemos ir jugando un poco con el color. Por ejemplo, aquí podríamos cambiarlo, no sé, imaginaos que quiero hacerlo con este, pues puedo cambiar un poco el aspecto que esto tiene. ¿De acuerdo? Se me olvidaba decir, si queréis hacer una captura de pantalla de esto, normalmente esto lo explicamos en el módulo de introducción, el básico. Pero veis que tenemos aquí una camarita, pues yo puedo hacer aquí clic y esto es lo equivalente a una captura de pantalla. Yo podría hacer una captura de pantalla de lo que hay aquí, por ejemplo, marcando cosas como anti-aliasing para que no se vea salto en los colores si tenemos una malla muy demasiado gruesa. Aquí podemos incluir el título, la malla, el logo de Comso, lo que queramos. Y si le damos a que nuestro objetivo de salida sea el clipboard, esto es prácticamente una captura de pantalla. Si yo le doy, por ejemplo, OK, ya me la captura, vuelvo a PowerPoint, vamos a intentar verlo, doy Control V, ya pego directamente con una resolución altísima además.
Podemos utilizarlo en nuestras presentaciones, en nuestro informe, lo que queramos. Bueno, después de este pequeño paréntesis. ¿Qué quería hacer yo? Ver la temperatura. Aquí tenemos el resultado cuando tenemos agua líquida por los canales y la estructura es de acero. ¿Qué pasa cuando la estructura es de concrete? Yo lo marco aquí, selecciono, veis que aquí tengo las posibles combinaciones y le digo plot, ¿de acuerdo? No hay muchas variaciones en este caso, sí que se observa una pequeña variación en la escala de temperaturas aquí, ¿de acuerdo? No es que afecte mucho, tampoco el concrete es que sea un material completamente aislante, pero sí, bueno, pues se observan pues las diferencias, ¿no? Hay otra manera de aquí en valores derivados, por ejemplo, yo puedo hacer aquí con el botón derecho y puedo hacer, por ejemplo, imaginad que quiero calcular la temperatura media pues, del fluido. Pues aquí en Derivative Values ya haremos también un taller específico de postprocesado en el futuro, pero podemos decir, por ejemplo, que tenga la media en un volumen, por ejemplo, aquí. Entonces ahora voy a seleccionar, por ejemplo, este canal, que será el de uno de los fluidos a la temperatura de alta, y la vamos a marcar aquí. Yo quiero verlo para la solución paramétrica, lo marco aquí. ¿Para qué conjunto de datos? Ya Consol tenía de antes una solución. Lo quiero hacer para la solución paramétrica. Entonces ahora me pregunta, ¿para qué materiales quieres hacerlo? ¿En el lado del fluido o en el lado del sólido? Por defecto vienen todos, ¿de acuerdo? Entonces aquí voy a seleccionar en qué volumen quiero que me calcule la temperatura media y le digo que me lo evalúe. Entonces aquí se abre una tabla y podemos ver la diferencia. Por ejemplo, la mayor temperatura media, imagino que la tenemos para el caso de, de agua. Aquí lo tenemos aquí. El Material Switch 3, estamos hablando de agua. Material Switch 4 es el 1, por lo tanto es agua y el cemento o el hormigón. Tenemos una temperatura media de 317. Podemos, por cierto, cambiar la unidad aquí. Le puedo poner grados Celsius y hacer la evaluación de nuevo. Se me pone una columna aquí a la derecha en una tabla. Espero que se vea bien. Vemos que cuando usamos este concrete, la temperatura media del fluido, del caliente, en el canal es de 44,5. Cuando utilizamos acero es de 42,5. Esto era de esperar. La conductividad del acero es mucho más alta, con lo cual estamos cediendo mucho más calor a la corriente fría que va por abajo, ¿no? Así que bueno, pues es bastante interesante. Podríamos marcar otro canal de los de abajo aquí también y evaluarlo, con lo cual podemos seguir obteniendo información, en este caso, de lo que pasa con el fluido frío, etcétera, etcétera, ¿verdad? Una función que tiene análisis paramétrico, pues muy potente, porque fijaos que realmente en una única simulación, workflow, en un único flujo de simulación, pues podemos ver cómo podemos optimizar, podemos estudiar el diseño, cómo se va a comportar este intercambiador de calor con distintos materiales, y no solo de las librerías que vienen disponibles en COMSOL, sino también de materiales que podemos definir nosotras y nosotros mismos. Bien, pues ahora entonces pasaríamos ya a... Creo que no me queda nada más por contaros de aquí. Me gustaría hacer un breve resumen de las cosas que hemos visto. Hemos hecho primero hemos explorado un poco cómo se buscan los materiales por aquí, en Console, con las librerías predefinidas. Hemos visto cómo se asignan materiales a un componente. Hemos visto también cómo se crea un material desde cero. Y una de las cosas más relevantes que hemos aprendido hoy aquí es a definir las propiedades de un nuevo material utilizando las funciones que vienen en COMSOL. Hemos utilizado las tres: la analítica, interpolando y con una función a trozos. Hemos visto también cómo se definen materiales globales y cómo hacemos el link desde el componente para llamar a esos materiales globales. Se me olvidaba que hemos visto también cómo se guardan materiales que creamos nosotros mismos en las librerías de COMSOL, de nuestra propia librería personalizada. Y por último, hemos visto también los análisis paramétricos. Hemos hecho un análisis paramétrico en lugar de cambiando un parámetro, como puede ser una temperatura o una dimensión geométrica, un análisis paramétrico cambiando distinta combinación de materiales. Por supuesto, podéis añadir aquí todos los materiales que queráis. Cuando hagáis el estudio, hay que especificar cuáles son los materiales que queréis simular. Cuanto más combinación, pues más tardará la simulación, obviamente, pero más contraste tendréis luego para comparar, ¿no? Por ver algún resultado aquí, ya digo que ya trabajaremos mucho más en la parte del postprocesado. Ya os he mostrado aquí cómo, por ejemplo, sacar algún número, hacer un análisis de temperatura media, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos a ver, podemos ver aquí perfiles de velocidad en los canales, ¿de acuerdo? Obviamente, pues tendremos las mayores velocidades. Vamos a mostrar aquí las unidades. La mayor velocidad la tendremos en los puntos centrales, pero tenemos condiciones de no deslizamiento en los contornos del flujo laminar. Si nos vamos al flujo laminar,
En las condiciones de pared tenemos no slip, eso sería una condición de, pues, de no deslizamiento, por lo tanto, cuando vemos el perfil de temperatura, perdón, de velocidad, vemos que cerca de las paredes del canal, pues no tenemos, la velocidad tiende a cero, ¿de acuerdo? Así que bueno, ¿qué más podemos ver aquí? Caídas de presión, también se podría ver algunas, ¿de acuerdo? Vemos como la presión pues va cayendo, hay una cierta pérdida de carga, sobre todo en el fluido frío, que es más viscoso, y por tanto pues contribuye mayormente a la pérdida de carga. Y tenemos también aquí líneas de fluido. ¿Veis temperatura? Una combinación de temperatura y las distintas líneas de fluido con velocidad, ¿vale? En formato de flecha. Las podemos ver aquí. La parte de procesado es pues prácticamente infinita. Podéis hacer millones de cosas, podéis sacar resultados verdaderamente pues, interesantes de cara a un informe, a un artículo científico, a vuestros trabajos de máster, a lo que necesitéis, porque el procesado de COMSOL es muy potente. Si hacemos un análisis transitorio, es decir, un análisis donde varían las condiciones con respecto al tiempo, pues también podríamos rescatar cada frame, montar incluso un vídeo de cómo van evolucionando las condiciones, etcétera, etcétera. En el webinar de ayer hicimos un transitorio de una bombilla y ahí, bueno, pues se ve cómo puede ir evolucionando y con todo ese material se podría rescatar e incluso hacer una pequeña película de la evolución del comportamiento, no térmico en aquel caso. Bien, solamente me queda una parte, entonces me gustaría hablar de los layer materials. Para eso voy a volver a mi presentación de PowerPoint y voy a abrir aquí para mostrar un poco este ejemplillo. Mira, en este caso, bueno, anteriormente hemos trabajado pues, asignando material por cada geometría, cada dominio le asigno un material. Pero hay casos y ocasiones en las que pues tengo lo que se llaman materiales que van por capas. Esto lo podemos tener, por ejemplo, en un depósito de fibra, que sea un multicapa, y en otros muchos ejemplos, ¿no? Cuando se aplican galvanizados o alguna serie de tratamientos que implica que ya tengo geométricamente como si fuese una capa, pero desde el punto de vista de los materiales es como si fuesen materiales por capa, ¿verdad? Entonces, yo directamente voy a abrir este ejemplo y me gustaría comentarlo un poco. Si os fijáis, fijaos un poco la estructura que esto tiene. Bueno, es un circuito de estos impresos, ¿de acuerdo? Plano, la parte blanca, transparente, representa el material aislante sobre el que va construido el circuito. Esto es un material conductivo de cobre, ¿de acuerdo? Pero el problema es que tenemos aquí superposición de capas. En diversas zonas tenemos un multicapar. De hecho, en todas. Por ejemplo, si vemos esta parte más celeste, lo que tengo debajo no es el vacío. Lo que yo tengo aquí debajo sería precisamente el circuit board, que es un material aislante. Entonces, realmente en esta visión tendría dos capas, sería el material aislante y el metal. Esto lo vemos un poco mejor aquí. Por ejemplo, cambiando la vista un poco, si os fijáis aquí donde tengo los vías que llaman, tengo dos capas de metal, un metal por aquí, otro metal por aquí, en este caso tres capas, perdón, lo que llama lower metallization, lo que llama vías y lo que llama upper metallization. Entonces, en este contorno de aquí, en esta parte, tendríamos tres materiales. Aquí tendríamos dos, tendríamos lo que llaman celeste upper metallization y aquí un aislante. Es decir, dependiendo de en qué punto estemos de nuestro circuito impreso, vamos a tener distintos materiales por capa. Entonces, hay una manera de hacer esto, es decir, bueno, pues me construyo la geometría. Me puede decir alguien, bueno, Antonio, me hago la geometría entera, la dibujo y asigno un material pues a cada volumen, a cada dominio. Esa es una manera, pero en COMSOL tenemos la posibilidad de trabajar en materiales por capas, de forma que esto de aquí lo podríamos definir con una geometría plana y definir lo que conocemos como layer materials. Me gustaría decir que para utilizar los layer materials necesito la versión completa de COMSOL. Necesito el módulo, no la versión completa, pero necesito el módulo de Composite Materials, ¿de acuerdo? Porque, bueno, pues la versión básica de COMSOL, esta funcionalidad, que es una funcionalidad extra que me ahorra mucho trabajo, sobre todo desde el punto de vista de la geometría, no viene en la versión básica, ¿vale? Entonces, bueno, voy a ir a abrir el circuito, voy a ir a console, voy a abrir el ejemplo, a ver si recuerdo dónde estaba el ejemplo. Estaba en ACDC, Device Inductive, creo que era. Por si alguien lo quiere buscar, en la librería de aplicaciones lo tenemos en AC/DC Module, en la categoría de Device Inductive, pues es el de Planner PCB Coil. PCB Coil, ¿vale? Entonces yo haría doble clic, no guardo lo que tenía de antes y vamos a abrir este ejemplillo, ¿vale? Entonces, fijaos lo llamativo. Se nos abre un ejemplo, una geometría
que está en 3 dimensiones, pero si os fijáis, este circuito impreso es de una geometría plana, es decir, solo son lo que, utilizando la nomenclatura console, boundaries. Si lo vemos así, voy a ponerlo en perspectiva, perdón, es una geometría completamente plana. ¿Lo veis aquí? No tiene espesor. ¿Esto por qué? Porque con la función esta de layer materials, yo puedo definir simplemente la geometría plana y en cada punto decirle cómo se van anidando esos materiales. Entonces, lo primero que hay que hacer en estos casos, sin ya extenderme mucho, pues sería, en la parte de materiales globales, habría que definir layer materials, por ejemplo. ¿Cómo se haría? Hago clic con el botón derecho y le daría añadir layer material. Esta es la función que os digo que necesitamos tener el módulo de composite materials para que nos aparezca aquí. De lo contrario, pues no nos aparecería, ¿no? Le tendríamos que dar aquí y ahora, cuando se abra, está cargando, tengo que seleccionar el material. Un material global. En este caso ya estaban insertados aquí el cobre y el FR4, que sería la circuit board. ¿De acuerdo? Que es el material aislante con una baja conductividad térmica. Ya venían en el ejemplo ya al abrirlo. Si no vienen, los tenemos que añadir nosotras y nosotros. Entonces aquí, de todos esos materiales globales, tendremos que elegir uno. ¿Puedo seguir añadiendo materiales aquí? Puedes añadir tantas capas como quieras, ¿de acuerdo? Yo, por hacer el ejemplo, yo voy a añadir otra capa y voy a decir que esta sea el FR4, por ejemplo, ¿vale? Podéis marcar el espesor que queréis que tenga. Imaginaos que yo a este le voy a asignar la mitad del primero y podéis decirle también cuántos nodos quiere que añada a la malla de ese layer material, ¿de acuerdo? Podemos decirle, podemos actuar, tenemos cierta posibilidad de actuar sobre la malla, ¿de acuerdo? Si damos clic aquí, podemos ver de cuántos materiales se compone esa capa, ¿de acuerdo? Imaginaos que por probar voy a añadir otro, voy a añadir otra capa de cobre más, ahora la voy a hacer el doble que la primera, voy a ponerle 2. Si yo miro esto, veis cómo va quedando, ¿no? Va quedando el layer material. Lo bueno, repito, es que nos simplifica muchísimo la geometría. No tengo que hacer la geometría con todos los huecos ni nada de eso, sino que puedo hacer una geometría simplemente plana, que se hace relativamente rápido, y luego donde añado los materiales y donde añado los grosores, sería aquí, ¿vale? También puedo cambiar un poco la rotación. Si yo miro esto así y le cambio la rotación, yo qué sé, le puedo poner aquí 45, ¿no? Si no recuerdo mal. Puede ser que sea, por ejemplo, un depósito de fibra fabricado a posta, cambiando la dirección de los materiales, que sean isótropos, por lo que sea, y puedo cambiar incluso este ángulo de los materiales. Voy a hacerlo, por ejemplo, en el primero, a ver si nos sale, ahí estaría, ¿de acuerdo? Puedo ir variando el ángulo, ¿de acuerdo? Y adaptarme pues, al material que esté desarrollando, que esté estudiando. Repito, con una geometría de boundaries, plana, ¿de acuerdo? Una vez tenemos estos layer materials definidos en el apartado de materiales globales, en el apartado de materiales del componente puedo crear lo que se conocen como layer material stacks, que aquí lo que puedo es ir aglutinando distintos layer materials, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos aquí, por ejemplo, vamos a fijarnos, por ejemplo, la intersección, en lo que llama aquí intersections. Estas dos de aquí. Voy a volver ahora al PowerPoint, pero fijaos, por favor, en estas dos de aquí. Estas dos, las intersecciones. Vale. ¿Qué tengo yo ahí? Si voy al PowerPoint, rescato mi ejemplillo, tengo estas dos intersecciones aquí. Tengo esta y esta. Estas dos. Pues las intersecciones tendré mi placa aislante, primero tendré metal, probablemente placa aislante, metal otra vez. Vamos a ver qué nos encontramos. ¿Cómo se explora eso? Pues estamos aquí en la intersección. Si abrimos el desplegable, vemos lo que nos estamos encontrando. ¿De acuerdo? Tenemos efectivamente lower metallization, que es el material, vuelvo a PowerPoint, que está aquí abajo, lower metallization, en esta intersección. Luego vamos a tener el material aislante, aquí estaría, el intersection insulator, y encima el upper metallization. Y de esta forma yo me voy construyendo una especie de stack, pero stack de materiales. Si me voy aquí, puedo también en intersección, si señalo la categoría grande, intersección, puedo ver las distintas capas por las que se compone el material. Tenemos un lower metallization, el aislamiento, y el upper metallization. Tendríamos esos tres ahí, ¿de acuerdo? Y lo mismo para los distintos puntos, ¿no? Si lo vemos aquí, por ejemplo, los vías, pues serían estas dos conexiones. Si me voy a PowerPoint, veo las dos conexiones aquí. Aquí tendría lower metallization, vías y upper metallization. Si yo vuelvo aquí, a ver qué me encuentro. Tengo lower metallization, vías, upper metallization. Y de esta forma, por capas, puedo ir definiendo el material, insisto,
utilizando una geometría de boundaries. ¿Veis que aquí no aplica dominio, aplica boundaries porque estoy trabajando con una geometría plana, aunque implícitamente pues le estoy diciendo que cada de una de ellas tiene un espesor porque estoy asignando un espesor a una de las capas de mi material, ¿vale? Veis que el espesor se asignaba aquí, en la categoría de materiales globales. Por ejemplo, en Upper Metallization le estamos diciendo el espesor que tiene. Tengo un espesor de 1 por 10 elevado a menos 4 metros. El bias tiene un espesor distinto, que es de 2. Y eso se ve aquí. Cuando veo el bias, veis que cuando presiono aquí, el bias, que es el que está en medio, el metal que está en medio, tiene un espesor mayor que los otros dos, ¿de acuerdo? Así que puedo tener en cuenta espesores, puedo tener en cuenta, de cierta manera, una geometría que es tridimensional, pero utilizando en COMSOL una geometría plana, lo cual me ayuda mucho. Si vemos algunos resultados, y bueno, acabaría con esto ya. Aquí ya en los resultados COMSOL sí me muestra el dispositivo tridimensional. ¿Por qué? Porque yo en los materiales sí le he dado a COMSOL información de cuánto es el espesor de cada una de esas capas que integran el Material Layer Stack. ¿De acuerdo? Así que, por ejemplo, aquí podríamos ver el potencial eléctrico en cada uno de los puntos de ese circuito. Nada de potencial eléctrico, obviamente, en el material aislante. Y de esta forma, pues bueno, es un gran potencial que tiene Console porque me ahorra muchísimo trabajo y me permite hacer pues emulaciones relativamente complejas, ¿de acuerdo? Tenéis más ejemplos de este tipo en la base de datos de Console. Recordad que en esta carpeta pues tenéis un montón de modelos ya resueltos que os pueden servir de inspiración para vuestros futuros estudios, proyectos, trabajos, tesis doctorales, trabajos de empresa, etcétera, etcétera. ¿Vale?